Vamos a tener una palabra de oración. Comenzamos en esta mañana dando gracias al Señor por este día, por el privilegio y la bendición de poder reunirnos. Y bueno, pedirle al Señor que Él prepare nuestro corazón para todo lo que vamos a compartir, para escuchar su palabra y también adorarle y disfrutar de comunión unos con otros. Voy a pedirle a Juan José, por favor, hermano, si nos puedes guiar en oración. Nos guías en oración y luego ya arrancamos con la reunión de esta mañana. Amado Dios, gracias por este nuevo día, Señor, en que se renueva tu misericordia en cada momento para con nuestras vidas, nuestros hogares, que tú bendigas todo lo que vamos a hacer esta mañana, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento por medio de tu palabra, que podamos reconocer tu grandeza, consejos en ella, Padre, y poder aplicarlo en nuestras vidas. Bendice grandemente a todos mis hermanos y hermanas en la fe que estamos aquí reunidos, aquellos que no lo estén también, que tú guíes y guardes sus vidas, sus hogares, Señor, que tu palabra sea una prioridad en sus vidas, podamos escucharla con gozo, alegría y ponerla en práctica también. Gracias por poder reunirnos juntos, Señor, y todo lo que hagamos lo vamos a hacer para tu gloria y honra, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eres mi fuente de amor, eres aire
bienvenidos a todos los que se acaban de conectar. Y bueno, siempre es una bendición recordar, ¿no?, de ese bendito amor de nuestro Señor, aquel amor que se manifestó en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y bueno, gracias a ese sacrificio, gracias a esa muestra del amor de Cristo manifestado en la cruz, es que podemos tener esperanza, salvación, perdón de pecados y vida eterna. Muy bien, vamos a continuar con el estudio del libro de Proverbios. Este es un estudio que ya hemos comenzado hace unas semanitas atrás, y en esta oportunidad vamos a continuar estudiando este precioso libro de la palabra de Dios. Recuerden que el libro de Proverbios, habíamos dicho, tiene 31 capítulos, o sea que si leemos un capítulo diario en todo el mes de agosto, acabamos con el libro de Proverbios. Y alguien decía siempre, ¿no?, que algo muy saludable, algo que trae mucha bendición al alma es dedicar un día al año para leer un capítulo del libro de Proverbios, porque Proverbios nos habla de la sabiduría y todos necesitamos conocer y aprender acerca de la sabiduría de Dios. Miren, a modo de introducción, si bien ya hemos empezado hablando acerca de este libro, el libro de Proverbios forma parte de lo que conocemos como los libros poéticos en el Antiguo Testamento. Y los libros poéticos son 6: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Estos 6 libros están escritos en un género literario que es la poesía. Por eso se les conoce como los libros poéticos. El Antiguo Testamento está dividido en los libros de Moisés, que conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Luego tenemos los libros históricos, comenzando con el libro de Josué, y luego tenemos todos los libros uno tras otros hasta llegar al libro de Esther. Luego tenemos los libros proféticos, que se dividen en los profetas mayores y profetas menores, y tenemos los libros poéticos. Entonces, Proverbios está dentro de esa clasificación, dentro de los libros poéticos. Y dentro de los libros poéticos hay 3 libros que se conocen como los libros sapienciales, o los libros de sabiduría. Y estos 3 libros son los que acabo de subrayar: Job, Proverbios y Eclesiastés. Entonces, Proverbios forma parte de los libros poéticos, y dentro de los libros poéticos forma parte de los libros de sabiduría. ¿Por qué? Porque en Proverbios aprendemos y leemos acerca de la sabiduría de Dios. Y tenemos el versículo clave. Hermanos, este es un versículo para memorizarlo, para memorizar y para repetirlo como loros. Todos los días repetirlo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría no es la inteligencia, no es la formación académica, no es tu coeficiente intelectual, nada de eso. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y dijimos aquí que enseñanza es instrucción. Los insensatos, los necios, desprecian el conocimiento y la instrucción de Dios. Instrucción tiene que ver con aquellos principios a través de los cuales Dios nos corrige, Dios marca nuestros errores, Dios nos instruye, Dios nos va guiando nuevamente a caminar de acuerdo a su voluntad. Bueno, el domingo pasado hablamos acerca de los personajes de Proverbios, y hemos visto 3 personajes: los simples, los necios y los burladores. Y podríamos resumirlo de esta manera: los simples dudan de la palabra. O sea, son aquellos que están siempre
en duda, inconstantes, aquellos que no toman una postura personal, aquellos que se dejan arrastrar por otros, aquellos que no forman convicciones firmes, aquellos que todo lo creen y no toman el tiempo para pensar, para discernir, para razonar. Bueno, entonces aquí vemos, los simples dudan de la palabra. Los necios desprecian la palabra, porque hemos leído recién en Proverbios 1:7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, desprecian la palabra, la rechazan, no la toman en cuenta, la ponen a un lado, ellos siguen conforme a sus propios pensamientos. Y en tercer lugar, los burladores desafían la palabra, desafían a Dios, no solamente lo desprecian, sino que llegan al punto de desafiarlo, de burlarse, de jactarse, de llegar a un punto de ser insolentes y arrogantes delante de Dios. Hermanos, Dios nos libre de llegar a ese extremo. Si hay dudas, tenemos que pedir a Dios que Él obre en nosotros para que forme en nosotros convicciones, para que podamos apreciar la palabra de Dios, para que podamos tomarla en cuenta, para que podamos vivir conforme a los principios de Dios y evitar, ¿no?, llegar a extremos. Por supuesto, estos tres personajes los identificamos con personas que no conocen a Dios, ¿no? Los simples, los necios y los burladores. Y podríamos pensar en etapas por las que una persona va transitando en la vida y si no tiene una actitud correcta delante de Dios, corre el peligro de llegar a ser un burlador. Pero nosotros como creyentes podemos reflejar alguna de estas actitudes. Por eso necesitamos caminar en dependencia de Dios y pedir al Señor que Él obre en nuestro corazón para mantener un corazón recto delante de Él. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los sabios. Y esta es la meta que nosotros tenemos como creyentes, llegar a ser sabios, no simples, no necios, no burladores, sino sabios, aquellos que abren su corazón a Dios, aquellos que caminan en el temor del Señor. Ahora, para ser sabios, primero tenemos que ser salvos, ¿ya? Primero somos salvos, después somos sabios. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3, 14 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La primera sabiduría viene en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Las sagradas escrituras, dice aquí Pablo, las sagradas escrituras, si uno acepta la palabra de Dios, si una persona escucha el mensaje del Evangelio con un corazón abierto y pone su fe en Cristo Jesús, las sagradas escrituras nos hacen sabios para la salvación. Entonces, primero tenemos que ser salvos, primero tenemos que conocer a Cristo, luego una vez que somos salvos, una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces podemos caminar en sabiduría, en obediencia a la palabra de Dios. No somos salvos por practicar el libro de Proverbios. Primero necesitamos ser salvos, necesitamos conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Vamos a ver algunas características de los sabios. ¿Cómo podemos llegar a ser sabios? ¿O cuáles son las marcas que distinguen a una persona sabia? En primer lugar, oyen la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice el capítulo 1, versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber. Es decir, el sabio es aquel que se caracteriza por tener un oído atento, por tener un oído abierto. Oirá el sabio. Para ser sabios necesitamos oír la palabra de Dios, prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Y a medida que oímos la palabra de Dios,
el sabio, aumentará el saber. Dios te irá añadiendo más conocimiento, sabiduría, discernimiento, madurez espiritual en la medida en que uno va oyendo la palabra de Dios, y no solamente oyendo, sino aplicándola. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y esta palabra consejo es la misma que mencioné antes, y es la palabra instrucción. El entendido será instruido, va a recibir la instrucción de Dios, va a tener un corazón dispuesto a ser corregido por Dios. Muy bien, entonces aquí vemos la primera característica: los sabios oyen la palabra de Dios. Pero no se trata solamente de oír, ¿no? Cuando oímos, la idea es en la Biblia, cuando dice oirá el sabio, el hecho de oír va acompañado de obediencia. Mateo capítulo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y ahí está el punto, oír y hacer. La verdadera actitud de oír nos lleva a obedecer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre sabio, una mujer sabia, es aquella persona que edifica sobre un fundamento sólido. Es oír la palabra, pero es obedecer la palabra. Hermanos, recuerdo hace años atrás, un maestro de la Biblia decía siempre esto. Él decía así: a mí no me preocupa tanto lo que todavía no sé de la Biblia. Lo que más me preocupa es lo que ya sé, porque lo que sé, soy responsable. Y sabes, esto es una gran verdad. Muchas veces estamos preocupados, lo que queremos saber más de la Biblia y buscamos entender algunos pasajes que quizás no son tan fáciles de interpretar. Entonces siempre estamos tratando de añadir más conocimiento bíblico. Está bien, tenemos que estudiar la palabra de Dios, por supuesto, pero ojo, tenemos que ser responsables de lo que ya sabemos. De lo que ya sabemos, nosotros tenemos que responder delante de Dios. Entonces, a medida que vamos aumentando el conocimiento de la palabra de Dios, también vamos aumentando nuestra responsabilidad, porque somos más conscientes de lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, oír implica obedecer. ¿Se acuerdan del pasaje ahí en 1 de Samuel 15, 22? Samuel estaba hablando a Saúl. Dios le había dicho a Saúl que sacrificara ahí todo lo que pertenecía a Amalek, y Saúl había reservado lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Dios, pero eso no era lo que Dios le había pedido. Y Samuel dice en el versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y miren lo que dice luego: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. ¿Ven? Siempre la obediencia va íntimamente ligada al hecho de prestar atención. Muchas veces no obedecemos porque no prestamos atención. Hermano, ahorita mismo, mientras estamos compartiendo este mensaje, ¿estás prestando atención o te estás distrayendo? ¿Ya? Ahí haciendo otra cosa fuera de lo que estamos compartiendo aquí en este pasaje. Hay que prestar atención, hay que abrir nuestro oído para escuchar la palabra de Dios. Y una vez que escuchamos la palabra de Dios, la entendemos, entonces eso tiene que reflejarse en una vida transformada, en una vida de obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no se complace tanto en eventos o en actos aislados que podamos usar como para expresar nuestra devoción a Dios. Dios ve nuestra vida diaria, nuestro comportamiento, nuestro andar día tras día tras día. Y por medio de ese andar debemos agradar a Dios. Entonces, en primer lugar,
Los sabios oyen la palabra de Dios. En segundo lugar, temen a Dios. Porque dijimos en el primer capítulo, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temen a Dios. Y miren lo que dice el capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Es decir, no te creas sabio en tus propias ideas, en tus propios pensamientos, en tus propios razonamientos. Teme a Jehová y apártate del mal. El temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Miren, acá hay una pequeña definición que podríamos tomarla, hay varias, pero el temor de Dios o el temor a Dios es una profunda conciencia del carácter de Dios. El temor de Dios es ser conscientes de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Hermano, ¿tienes conciencia de quién es Dios? ¿De su grandeza? ¿De sus atributos? ¿De su persona? ¿De su carácter? ¿Su santidad? ¿Su justicia? ¿Su amor? ¿Su bondad? ¿Su soberanía? Es decir, todos esos atributos, todas estas características que conforman la persona de Dios. El temor de Dios no es miedo a lo que Dios me pueda hacer. El temor de Dios es una conciencia profunda de quién es Él. No de lo que Él pueda hacer conmigo, sino de lo que Él es. No se trata de lo que Él pueda hacer conmigo, más bien se trata de lo que nosotros podamos hacer hacia Dios. Entonces, el temor de Dios es una conciencia profunda del carácter de Dios. Es como cuando vamos a la playa, ¿no? Cuando vamos a la playa y empezamos a entrar en el mar, lo hacemos con un poquito de temor, ¿no? En la playa. ¿Por qué? Porque sabemos que no nos estamos metiendo en una piscina pequeña, nos estamos metiendo en el océano. Entonces, cuando uno tiene conciencia de la inmensidad del mar, ahí es cuando tomamos nuestros recaudos. Y muchos dicen, no, es que yo le tengo respeto al mar. Y está bien que le tengamos respeto, porque eso va a evitar que nos internemos más de lo que debiéramos y arriesguemos nuestras vidas. Bueno, esto es lo mismo, es tener respeto de Dios, conciencia de la grandeza de Dios, de quién es Dios. Y cuando pecamos contra Dios, estamos ofendiendo su santidad, estamos ofendiendo su justicia, estamos ofendiendo su carácter. Y Dios es un Dios que inspira en nosotros temor y reverencia y amor, porque Dios es misericordioso, Dios es un Dios lleno de bondad, pero Dios es también un Dios justo y un Dios que no pasa por alto el pecado. Por supuesto que Él nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha transformado, tenemos la seguridad de la vida eterna, pero el temor de Dios no tiene que ver con lo que Él haga conmigo, sino con lo que Dios es en sí mismo. Entonces, una persona sabia es una persona que teme a Dios. Miren lo que dice Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida. Aquel que vive una vida en temor de Dios es una persona que experimenta una vida abundante, manantial de vida. Eso significa una vida inagotable, una vida que fluye en una manera permanente. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los brazos de la muerte. No hay mejor vida que una vida vivida en el temor de Dios, porque el temor de Dios va colocando parámetros en nuestra vida cristiana, va guiándonos en la vida correcta que Dios ha planeado para nosotros. Entonces ahí es donde experimentamos manantial de vida. El manantial de vida no viene del pecado. El pecado no imparte vida.
El pecado trae muerte, trae esclavitud, el pecado corrompe, el pecado te lleva en última instancia a la muerte. Pero el temor de Jehová, vivir una vida consciente de quién es Dios, eso es manantial de vida. Miren lo que dice el Proverbio 19:23. El temor de Jehová es para vida, no solamente es una fuente de vida en sí misma, sino que nos conduce a la vida. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. O sea, el sabio es aquel que vive una vida de reposo, de descanso, de confianza en el Señor, aún en medio de los problemas, aún en medio de la adversidad, en medio de la pandemia, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las angustias de la vida. El sabio es aquel que tiene reposo en Dios. ¿Por qué? Porque es consciente de quién es Dios. Dios es grande, Dios es temible, Dios es un Dios soberano, Dios es el Dios que tiene todas las cosas bajo su control. Entonces descansamos en un Dios grande, un Dios que se revela a sí mismo por medio de su palabra. Entonces con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Ahora, no significa que el sabio nunca tenga que enfrentar problemas, o no significa que el sabio no tenga que enfrentar situaciones difíciles. Recordemos, Proverbios no es un libro de promesas, es un libro de principios. El principio es que uno que teme a Dios no será visitado del mal. Es decir, una persona que vive en obediencia a Dios y tiene temor de Dios, Dios va a estar con él. Y nada que esté fuera de la voluntad de Dios le va a ocurrir. Pero si Dios dispone que pasemos por pruebas, por situaciones difíciles, pues tendremos que pasar por ellas. Pero aún en esas situaciones, Dios es quien tiene el control. ¿Dónde está el secreto? Descansar en Dios. Hermano, esto es un consuelo y es una bendición para aquellos que procuran vivir una vida sabia delante del Señor. Y por último, miren lo que dice el Proverbio 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Parecería como que los pecadores, ¿no? A veces parecería que los que no tienen temor de Dios son los que se salen con la suya, ¿no? Son los que la pasan mejor en la vida, son los que disfrutan la vida, y a veces como que miramos a esos pecadores y dentro de nosotros como que les tenemos envidia, pero eso es incorrecto, eso está mal. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová, porque en última instancia aquel que teme a Dios es aquel que va a hallar la vida. Aquellos que desprecian a Dios van camino a la muerte. ¿Se acuerdan del Salmo 73? No lo tengo aquí en la pantalla, pero el Salmo 73 es el salmo escrito por Asaf, y Asaf habla acerca de este tema, de tener envidia de los pecadores. El Salmo 73, el versículo 2, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Y hermanos, a veces nos ocurre eso, ¿no? A veces tambaleamos, a veces nos vamos deslizando. Y Asaf dice acá: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y uno a veces, cuando ve las cosas en un plano terrenal, tal vez podamos ver personas que rechazan a Dios, personas que viven vidas hundidas en el pecado, y parecería como que prosperan y que todas las cosas les salen como ellos quieren. Pero cuidado, porque esa es una perspectiva terrenal. Cuando Asaf va avanzando en el capítulo 73, en el Salmo 73, llegamos al versículo 17 y Asaf dice:
hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Claro, Asaf veía la prosperidad de los impíos, veía que todo le salía bien, hasta que entrando en el santuario de Dios, él pudo ver la vida de aquellos pecadores desde la perspectiva de Dios. Y ahí comprendió el fin que les esperaba. Entonces, no debemos tener envidia de los necios, de los insensatos, de los simples, de los burladores. No, tenemos que procurar ser sabios, porque Dios es aquel que tiene la última palabra y es aquel que imparte vida a todo aquel que tiene un corazón recto delante de Dios. Entonces, en primer lugar, oyen la palabra de Dios. En segundo lugar, temen a Dios. En tercer lugar, huyen del pecado. Hermanos, acá tenemos un principio sumamente importante para ser sabios. ¿Cuál es la característica del sabio? Huye del pecado. El capítulo 14 de Proverbios, versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal. Esta es una característica de un hombre y de una mujer sabia. Teme a Dios y se aparta del mal. El temor a Dios va de la mano con el hecho de apartarnos del pecado. Mas el insensato, dice este versículo, el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, los sabios huyen del pecado. Debemos huir del pecado. El pecado en todas sus formas. El pecado, cada uno de nosotros va luchando con diferentes pecados en la vida. Debemos huir del pecado, debemos salir de las situaciones que nos arrastran hacia el pecado. Miren lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. No solamente huir del mal, sino aborrecer el mal. Ahora, aborrecer no significa odiar. Bueno, acá tampoco está diciendo que tenemos que odiar a los pecadores. Lo que está diciendo es que debemos aborrecer el mal. Aborrecer el mal significa descartarlo, desecharlo, ponerlo a un lado, no tener en cuenta. Es decir, tener el temor de Dios. El temor de Dios es rechazar el mal, aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Miren lo que debemos aborrecer: la soberbia, la arrogancia, el mal camino, una vida lejos de Dios, la boca perversa. Esas cosas debemos aborrecer. O sea, el sabio huye del pecado. Miren, hay varios versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de huir. Miren lo que dice acá: huye también de las pasiones juveniles, es decir, las pasiones que van surgiendo desde nuestra etapa de juventud, pero que son pasiones que siguen estando allí en todas las etapas de la vida. Son pasiones que caracterizan a los jóvenes, pero que están presentes en todos los seres humanos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio. Un corazón limpio. Huye de las pasiones juveniles. Entonces, la Biblia nos enseña que debemos huir. Mira, la Biblia nunca dice que debemos huir de las pruebas, pero sí debemos huir de la tentación. Debemos huir del pecado, no de las pruebas. De las pruebas no debemos huir. En las pruebas lo que tenemos que hacer es soportar las pruebas. Es decir, vivir esas pruebas en dependencia de Dios, aferrarnos a Dios y transitar por esas pruebas, confiando que Dios ha enviado esas pruebas para nuestra edificación espiritual. Entonces debemos soportar las pruebas, pero debemos huir del pecado, como lo hizo José. ¿Se acuerdan cuando Willy Monjau nos hablaba del pasaje ahí en Génesis,
capítulo 39, cuando José huyó de Potifar, de la esposa de Potifar que se quería acostar con él, y Willy ahí decía, ¿no? Bueno, algunos habrán pensado que tal vez José era un afeminado y por eso es que no le atraía la esposa de Potifar. Si hubiera sido afeminado, no hubiera huido, se hubiera quedado ahí porque no tendría ningún problema. Le hubiera dicho, ¿sabe qué, señora Potifar? Se equivocó de pretendiente, no soy la persona que usted pensaba. No, él huyó, ¿por qué? Porque él era un hombre que sabía sus debilidades y sabía que él podía caer. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestras flaquezas, huir. No tenemos que coquetear con el pecado, no tenemos que tomarle el pulso al pecado, a ver si el pecado puede más que yo, a ver hasta dónde lo puedo manejar, a ver si podemos ahí negociar con el pecado. No, tenemos que huir del pecado. Huye de las pasiones juveniles. Mira, no solamente está ese versículo en 1 Corintios 6:18, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí fornicación está hablando de todo tipo de pecado sexual. Está hablando de pornografía, está hablando de adulterio, está hablando de homosexualidad, está hablando de todo tipo de pecado sexual, pecados sexuales que cometemos con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nosotros mismos. Huir de la fornicación. Si estás en una situación donde estás siendo tentado a pecar en el área sexual, huye, sal de donde estás. No trates de medir tus fuerzas frente al pecado, porque vas a caer, porque somos pecadores por naturaleza y vamos a sucumbir al pecado. Tenemos que huir, y ahí es donde tenemos que obedecer a Dios, huir del pecado y procurar una vida de santidad. Y miren, un pasaje más, 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, Pablo le escribe a Timoteo, huye de estas cosas. Y en el contexto está hablando del materialismo. El versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No solamente tenemos que huir de la fornicación, no solamente tenemos que huir de las pasiones juveniles, tenemos que huir de la codicia, del materialismo, de la avaricia, de estar detrás de las cosas materiales. Huye del materialismo y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, hermanos, ¿qué significa ser sabios? Oír la palabra de Dios, temer a Dios, huir del pecado. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no oyes, si no temes, si no huyes del pecado, entonces no estás viviendo una vida sabia delante de Dios. En cuarto lugar, controlan su lengua. O sea, tienen control sobre su lengua, su hablar, su lenguaje. Miren lo que dice Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Entonces, tener prudencia en nuestro hablar. Probablemente tengamos un estudio de Proverbios en cuanto a los pecados de la lengua. Proverbios habla mucho acerca de los pecados de la lengua, todos los pecados que podemos cometer con nuestra lengua, hablando lo que no debemos hablar, diciendo las cosas que no debemos decir delante de personas con las que no deberíamos estar conversando. Bueno, somos propensos a pecar con nuestros labios, con nuestra lengua. Por eso el sabio es aquel que busca la dirección de Dios y aquel que procura controlar su lengua. Miren lo que dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado. ¿Vieron aquellas personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan? Y cuando están hablando contigo no te dejan pasar ni un aviso porque están ahí hablando, hablando, hablando. Hermano, en las muchas palabras no falta pecado.
Cuanto más hablemos, hay más probabilidades de decir lo que no deberíamos haber dicho. Entonces, más bien, antes de hablar, tenemos que ser precavidos, tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su lengua, el que refrena sus labios es prudente. Alguien dijo lo siguiente, ¿no? Uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. ¿No es cierto? Uno es esclavo de lo que dice. Una vez que dijiste lo que dijiste, ya lo dijiste. O sea que eres esclavo de lo que dijiste y te tienes que hacer cargo de lo que dijiste. Muchas veces decimos cosas que no deberíamos haber dicho y después tratamos de maquillarlas. No, es que yo no quise decir tal cosa, no, es que tú lo interpretaste mal, no, es que mi intención era otra, pero lo dijiste. Y una vez que lo hemos dicho, ya la palabra ya salió de nuestra boca. Y uno es esclavo de lo que dice, pero es dueño de lo que calla. Entonces, si estás dudando en decir algo, mejor guárdatelo, porque cuando nos callamos no debemos rendirle cuenta a nadie. Entonces, mira qué importante, ¿no? Ser sabios y hablar lo que tenemos que hablar. Miren el poder de la lengua en el capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Hermano, con tu lengua, con tus labios, con tu boca, puedes matar o puedes dar vida. Puedes matar, puedes desanimar a una persona, puedes frustrar a una persona, puedes arruinar los sueños de una persona, puedes degradar a una persona con tus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Si amas el hablar de una manera imprudente, vas a sufrir las consecuencias. Por eso es muy importante tener en cuenta que hay poder en el habla, ¿no? Imagínate, dice Hebreos que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Por supuesto, la palabra de Dios tiene poder para crear, pero nosotros como seres humanos, con nuestras palabras, tenemos poder para matar y poder para dar vida. Y tenemos que usar la lengua de una manera correcta, bajo la dirección de Dios. Miren lo que dice Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 2. Todos ofendemos muchas veces. Eso es una verdad. Hermano, yo he ofendido muchas veces. He dicho cosas que no debería haber dicho. Y he tenido que pedir perdón por lo que dije. Todos ofendemos muchas veces. Eso es una verdad. Entonces, cuando ofendemos, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Reconocer, ¿por qué? Porque somos pecadores, porque somos sueltos de boca, porque a veces hablamos y no pensamos lo que decimos. Entonces, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, miren lo que dice Santiago, si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Entonces, lo más difícil de controlar, de dominar en la vida, son nuestros labios, son nuestras palabras. Hermano, si has ofendido a alguien, pídele perdón. Si alguien te ofendió, bueno, cuando recibimos una ofensa, recordemos que muchas veces nosotros también ofendemos a los demás. Y quizás es una oportunidad para hablar con la persona y decirle tal vez que te ha molestado lo que ella ha dicho, pero no con una actitud de condenación, sino buscando una reconciliación, buscando una comunión con la otra persona. Pero qué importante ser conscientes de este punto, ¿no? De lo peligroso que es la lengua, pero también la tremenda, podríamos decir, el uso y la tremenda bendición que significa usar nuestra lengua conforme a la voluntad de Dios. En quinto lugar, son diligentes en su trabajo. Esa es una característica del sabio. Miren lo que dice Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes
la mano de aquellos que son responsables, la mano de los que se esfuerzan, enriquece. Recuerden, no es una promesa, es un principio. Aquel que es negligente generalmente empobrece. Y aquel que es diligente generalmente enriquece. ¿Por qué? Porque es responsable, porque se esfuerza, porque hace su trabajo de una manera correcta, y esa persona tarde o temprano va a ser reconocida y va a ser recompensada. Versículo 5, el que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Cuando llega el tiempo de la cosecha no es para dormir, el tiempo de la cosecha es para cosechar, porque si no se te echa a perder el cultivo. Entonces, si duermes en el momento en que tienes que trabajar, eso va a traer vergüenza a tu vida. Miren, Proverbios habla mucho del perezoso. Miren lo que dice acá Proverbios 16:15. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. O sea, miren, este perezoso es tan flojo que hasta le da flojera comer. O sea, mete su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Incluso el comer representa un esfuerzo tremendo para aquel que es perezoso. Podríamos trasladar esto al plano espiritual, ¿no? A veces tenemos pereza, somos flojos en alimentarnos de la palabra de Dios y necesitamos que alguien nos tenga que llevar el plato o la comida a la boca. Hermanos, tenemos que ser diligentes en todos los campos de la vida, esforzados, sabiendo que Dios en definitiva es aquel que recompensa al que es responsable y aquel que es diligente en su trabajo. Capítulo 22, versículo 13, miren, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. ¿Qué significa esto? Que el perezoso siempre ve leones afuera, siempre imagina obstáculos. No, hoy no voy a salir porque hay un león afuera y me va a matar. Hoy no voy a salir a trabajar porque hace frío. Mañana no voy a salir a trabajar porque me duele la cabeza. Pasado mañana no voy a salir a trabajar porque ocurre tal cosa. O sea, siempre vamos inventando excusas para no hacer lo que debemos hacer. Ese es el perezoso. En cambio, el diligente es aquel que se levanta, es aquel que hace lo que tiene que hacer a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades. Bueno, tenemos que pedir al Señor que Él nos ayude a vivir de esa manera. Eclesiastés 11:4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. O sea, si tú te la pasas mirando a tu alrededor y a ver si salió el sol, si no salió el sol, si llueve, no llueve, si hace frío, si hace calor. Es decir, si uno está esperando que todas las cosas sean perfectas para hacer algo, hermano, nunca vas a hacer nada. Tienes que salir y confiar en el Señor. Y aunque pareciera que todas las cosas están totalmente desalineadas, si uno confía en el Señor y hace lo que tiene que hacer, Dios va acomodando las piezas en su lugar. Entonces, ese es el secreto del diligente. Y por último, terminamos con este último punto. Los sabios son de bendición a otros. Miren lo que dice Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, acá ganar almas significa ser de influencia, ser una persona que va guiando a otros al Dios vivo y verdadero. En los tiempos de Salomón, un ganador de almas era una persona cuyo testimonio, su justicia, su vida, era como una atracción para que otros se acercaran a Dios. Eso ocurre de la misma manera hoy día. El fruto del justo es árbol de vida. Un creyente que procura ser sabio, que procura vivir una vida justa delante de Dios, es un creyente que va a producir fruto. Ahora, ¿para qué sirve el fruto? El fruto sirve para comer, el fruto no es de adorno, es para comer. O sea, otros van a ver en tu vida fruto
y otros van a acercarse a ti para alimentarse de tu vida y de tu testimonio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, aquel que es de bendición a otros, aquel que es de influencia a otras personas, es sabio. O sea que Dios va a utilizarte para que tú puedas ser de influencia y de bendición a los demás. En primer lugar, comenzando en tu casa, porque dice el capítulo 20, versículo 7, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Entonces, el primer círculo de influencia, el primer ámbito donde el sabio va a ser de bendición a los demás, va a ser en su propio hogar. El esposo con la esposa, viceversa, los hijos, es decir, ese ámbito íntimo de tu vida diaria, ese va a ser tu campo de acción y vas a poder ser de bendición a aquellos que te rodean. Y mira, Proverbios 24:5, el hombre sabio es fuerte. El hombre sabio no es débil. Ahora, podemos ser débiles en nosotros mismos, ser conscientes de nuestras debilidades, pero cuando nos aferramos al Señor, somos fuertes. Somos fuertes. El hombre sabio es fuerte, ¿por qué? Porque se apoya en Dios, no porque sea fuerte en sí mismo, sino porque se apoya en Dios. Y luego dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor. Eso significa de un vigor que va en aumento. El hombre sabio es uno que experimenta una fuerza en crecimiento, de pujante vigor, el hombre docto. El hombre docto es el hombre entendido, el hombre sabio, el hombre instruido por Dios, el hombre prudente. Es fuerte, y no solamente fuerte, sino que se va haciendo cada vez más fuerte a medida que confía en el Señor. Entonces, hermanos, miren, aquí tenemos las características del hombre sabio. Oye la palabra de Dios, teme a Dios, huye del pecado, controla su lengua, es diligente en su trabajo y es de bendición a otros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bueno, lo que tenemos que pedirle al Señor es que Él nos ayude a crecer en sabiduría. El libro de Proverbios es un libro práctico, no es un libro de filosofía, no es un libro de cosas medias raras, como para que ahí nos metamos en temas que no podamos resolver. No, es un libro práctico, es un manual de instrucción para la vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos en forma sabia, en el temor de Dios. Pero para ser sabios, primero debemos ser salvos, abrir nuestro corazón a Cristo, reconocer que nacemos siendo necios, porque nacemos con la necedad impregnada en nuestra alma, porque somos pecadores. Nacemos estando en enemistad contra Dios. Pero ahí es cuando reconocemos que siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros y entregó su vida en la cruz por nuestros pecados. ¿Y qué tenemos que hacer? Abrir nuestro corazón a Cristo y decirle al Señor Jesús, ven a mi vida, sálvame, limpia mis pecados, dame la vida eterna. Hermanos, el día viernes en la noche participé de un servicio por Zoom de acción de gracias en memoria de una hermanita, Isabel Torres. Algunos probablemente la conozcan. Isabel Torres asistía por muchos años a la iglesia en Salamanca, luego se casó con el hermano Juan Chung, creo que después se pasaron a la iglesia de La Molina. Isabel Torres fue una hermana que dejó un testimonio hermosísimo
de una señorita. Cuando llegué al Perú la conocí bien jovencita, se fue al Instituto Bíblico en Argentina, regresó, se involucró en su iglesia ahí en Salamanca, en el Colegio Pionero aquí en Vista Alegre, luego se casó, siguió sirviendo al Señor con su familia, y ella llegó a ser una mujer que fue de bendición para muchos. Incluso en los tiempos de cuarentena, ella preparó un testimonio suyo y entonces hizo un video con dibujitos y mostrando cómo ella conoció a Cristo como Salvador personal. Siempre estaba preocupada en cómo compartir el Evangelio con otros. Ahora, Isabel partió a la presencia de Dios, dejó 2 niñas adolescentes, un marido, un hermano que ama al Señor, una familia preciosa. Uno quizás humanamente dice, pero Señor, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se tuvo que separar esta familia de esta manera? Bueno, Dios tiene sus planes. Dios determinó que Isabel estuviese con él en el Señor, en el cielo. Ahora, hermanos, Isabel fue una mujer sabia. Y fue una bendición escuchar los testimonios de personas que hablaban acerca de su ejemplo, de su legado, de todo lo que ella había hecho y que había sido de tanta bendición a los demás. Bueno, que Dios nos ayude a vivir esa clase de vida. Y esa clase de vida, y me habían pedido para que compartiera un poco el mensaje del Evangelio, y yo hice énfasis en esto. Isabel Torres no es que Isabel era especial porque era una mujer especial en el sentido de que había algo en ella que las demás mujeres no tenían. No, Isabel era como cualquiera de nosotros, pero Isabel puso su confianza en Dios, y lo que vimos en su vida fue lo que Cristo hizo en ella. Y lo que Cristo hizo en ella es lo que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros. Él es el que hace la diferencia en nosotros. Y lo que le tenemos que pedir a Dios es que Él nos ayude a ser sabios, a vivir en el temor del Señor y en obediencia a su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a Dios, vamos a terminar este tiempo juntos, y mientras estamos en oración, si me estás escuchando, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, si aún no has confiado en Cristo como tu Salvador personal, hazlo ahora mismo. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida, sálvame, limpia mis pecados, dame la vida eterna. Ese es el punto de inicio, ahí es donde comienza todo. Cuando eres un hijo, una hija de Dios, cuando experimentas el perdón de Dios y la vida eterna. Y a partir de entonces es donde vas creciendo en comunión con Dios, en obediencia y en una vida de sabiduría, entendiendo lo que Dios ha planeado para ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo juntos. Gracias por el libro de Proverbios, porque en el libro de Proverbios vemos ahí retratado de una manera tan clara la vida que tú deseas para nosotros. Ayúdanos, Señor, a manifestar estas características de un hombre y de una mujer sabia. Señor, guíanos para que podamos cada día caminar de acuerdo a tu voluntad, crecer y ser de bendición a los demás. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos
amor. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados con su gran amor, con brazos abiertos nos recibe. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora con futuro, mi esperanza fiel, en su amor confiamos, mi descanso en él. Muy bien, muchas gracias chicos por esta preciosa alabanza. Gracias hermanos por su atención y gracias por acompañarnos también en esta reunión. Bueno, a ver, tenemos algunos avisos finales. En primer lugar, queremos saludar a todos los niños de nuestra iglesia. Algunos niños están ahí en pantalla, otros quizás los podamos ver más tardecito, pero bueno, hoy es el Día del Niño, así que todos los niños de nuestra iglesia reciban un afectuoso saludo, que el Señor les bendiga, que Dios bendiga también cada uno de los hogares ahí en nuestra iglesia, y que podamos bueno, ayudar a cada uno de estos niños a crecer en la sabiduría de Dios, ¿no? Como estábamos mencionando recientemente. Entonces ahí están los de David, ahí están los niños, otros niños por ahí me saluda
también Lala, como niña, representando a todos los párvulos, ya, muy bien, todos los hermanos, todos los niños que participan en nuestras clases de escuela dominical. A propósito, ¿no? 11:30 arranca la escuela dominical, así que todas las clasecitas se van alistando. Hoy es un día especial, el Día del Niño, y seguramente van a tener un tiempo muy especial con sus maestras. Así que, y también los párvulos tienen su clase de Zoom, ¿no es cierto, Lala? Así que ya arrancaron con la modalidad del Zoom, conectándose en vivo. Así que esto también es algo muy interesante y tenemos que apoyar como papás también para que todos nuestros niños puedan participar en cada una de sus clases. Y damos gracias a Dios. Yo sé que todo esto implica esfuerzo, trabajo. Quiero ahí saludar de una manera especial a todos los maestros, a todas las maestras, todos los que están involucrados en el ministerio de la escuela dominical, porque es de gran bendición y de mucha ayuda para los niños de nuestra iglesia, para que puedan seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que gracias por el esfuerzo de cada uno de ustedes. Y después, cuando terminemos de orar y todo, hay un saludito especial y todos los niños se van preparando para saludarse unos a otros. A ver, este miércoles hay reunión de matrimonios, ¿ok? Reunión de matrimonios a las 8:30 de la noche hasta las 10 de la noche. Así que esta reunión se realiza cada 15 días y este miércoles toca reunión de matrimonios. Así que todos los matrimonios de la iglesia, en las diferentes etapas en las que puedas estar ahí en tu matrimonio, recién casado o no recién casado, no importa la edad, pero todos los matrimonios están invitados a participar este próximo miércoles, así que ahí le van a estar haciendo llegar el link y la invitación para poder ser parte de esta reunión. Bueno, a ver, tengo acá las personas que cumplen años esta semana. Arrancamos con Fiorella Castro este martes 16 de agosto. Así que, Fiorella, si me estás escuchando, un saludo muy especial para ti y que el Señor te bendiga. También Berenice, la hija de nuestra hermana Elizabeth Miranda. Ella también está cumpliendo años este próximo miércoles 17 de agosto. Así que, Berenice, que pases un lindo día en familia. También nuestro hermano Francisco Linares. Creo que Francisco viajó con su familia a El Salvador, me parece. No sé, pero muy bien. Así que donde esté Francisco, que el Señor te bendiga, que pases un lindo día. Feliz cumpleaños también para ti y una bendición especial, hermano, para ti y para toda tu familia. También nuestra hermana Ana María Eguavil. Ana María Eguavil, así que un saludo para ella. Este miércoles también es su cumpleaños, así que una bendición especial. Y nuestro hermano Vicente Moreno, el esposo de nuestra hermana Emma, ya, también un saludo especial para ti, Vicente, que Dios te bendiga, que pases un lindo día, y que el Señor también siga obrando en tu vida de una manera especial. Y terminamos la semana con Andrea Braga. Así que, Andreita, donde estés, ella cumple años este próximo viernes 20 de agosto. Así que un feliz cumpleaños para ti también. Así que es una semana con bastantes cumpleaños. Que el Señor les bendiga de una manera especial a todas las personas que he mencionado, y que Dios siga obrando en cada uno de ustedes de una manera especial. Bueno, creo que son todos los avisos que tengo por el momento. Hermanos, recordemos que estamos planeando en la voluntad del Señor, si el Señor nos permite, congregarnos ya en forma presencial, y hemos colocado ahí como una meta el mes de septiembre, el próximo mes. Así que estamos a pocas semanas, si Dios lo permite, de congregarnos en forma presencial. Así que ahí preparémonos, vamos a estar informándoles de esta posibilidad. Y se están avanzando con los trabajos en la iglesia, se ha cambiado o se está cambiando el piso de la iglesia,
ya todo lo que ha sido instalación eléctrica, eso ya ha concluido, ha habido algunas modificaciones en la iglesia y se están haciendo ya los trabajos finales, algunos arreglos que eran necesarios hacerlos de todas maneras, así que en la voluntad de Dios vamos a poder llegar ahí a nuestro templo y verlo mucho mejor de lo que estaba antes de congregar, cuando ya habíamos terminado de congregarnos, y bueno, y queremos de todo corazón que Dios utilice todas estas mejoras para que podamos usarlas para el Señor, ¿no? Para poder seguir recibiendo gente que necesita de Cristo. No es solamente para que nos sintamos mejor nosotros, sino para poder invitar a otros y que ellos lleguen a un lugar acogedor, donde ellos puedan estar cómodos, pero sobre todas las cosas escuchar el mensaje del Evangelio y percibir, ¿no?, el amor entre hermanos en la fe y el amor de Cristo a través de cada uno de sus hijos. Así que oremos para que todos estos trabajos puedan avanzar de una manera correcta y pronto tengamos la bendición de encontrarnos nuevamente en nuestro templo. Bueno, oramos al Señor, ¿qué les parece? No sé si habrá algún mensajito o algún anuncio de última hora que me habré olvidado, creo que no, pero si no es así, entonces terminamos en oración y vamos a pedirle a los niños, ya todos los niños que están ahí a la mano, que puedan asomarse a la cámara, saludar, y les vamos a desear un feliz Día del Niño. Así que puedes aprovechar, Manuel Vilela, también para saludar, Juan José, ya, David, ahí todos los que somos niños ahí en un rinconcito del corazón también nos saludamos de una manera especial, pero vamos a orar por nuestros niños para que Dios siga obrando en sus vidas de una manera especial. Bueno, y ya que lo agarré a Manuel, lo voy a invitar para que ore, pues, para que nos guíe en oración y podamos pedir al Señor su bendición sobre nosotros como iglesia y también en la vida de los niños de nuestra iglesia. ¿Oramos? Okay. Señor, gracias te damos por tu palabra primeramente, Señor, porque nos ayuda, Señor, a autoexaminarnos, a poder mejorar nuestra relación contigo para vivir una vida en sabiduría, en temor ante ti, Señor mi Dios. Ayúdanos, por favor, tú sabes las luchas que podamos estar teniendo. Afírmanos a través de tu palabra día a día, Señor, porque día a día es la necesidad que tenemos de ti, Señor Padre Santo. Ahora, Señor, te agradecemos también por este día especial que se celebra, Señor, el Día del Niño. Te ruego las más ricas bendiciones para cada niño de la iglesia y cada niño en general en el mundo, nuestros hermanos, que puedan ser bendecidos especialmente este día y que puedan disfrutarlo, conociéndote a ti también, Señor, y sabiendo que tú permites todas estas bendiciones tan grandes, Señor. Padre, añado a esta oración, amado Dios, la decisión que se podría estar tomando para reunirnos como iglesia, Señor, después de tanto tiempo. Señor, tú sabes el tiempo perfecto para nuestra iglesia, te pedimos que nos ayudes, que le siga dando la sabiduría, el discernimiento al consejo directivo, que puedas estar guiándolos en las decisiones, Señor, tan importantes como esta, Señor, para el bien de tu obra, Padre Santo. Padre, te adoramos, Padre, te alabamos y te damos las gracias por tu amor y tu gracia, por cuidarnos, protegernos y sustentarnos día a día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Manuel. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Podemos saludar ahí a los niños de nuestra iglesia, a todas las familias. Que pasen una bonita semana.